Hermanos, qué gusto nuevamente estar aquí conectados a través de las redes sociales con todos ustedes. Les agradecemos mucho que se conecten, que estén aquí pendientes de los estudios bíblicos que Vida Nueva para el Mundo estamos dando para todos ustedes, para la iglesia. Y si usted el día de hoy es la primera vez que se conecta, bienvenido. Continúe estudiando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada, penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la palabra de Dios y la Escritura, como bien lo acabamos de decir de acuerdo a Hebreos 4:12, que es el texto que acabo de recitar, es lo que nos muestra realmente qué hay en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros estemos escudriñando la Escritura, porque ella es la que escudriña nuestros corazones y la que nos hace ver la necesidad profunda que tenemos de Dios. Esperamos que el día de hoy también el Señor siga hablando a sus vidas. La ocasión pasada, la clase pasada, vimos la necesidad de, como iglesia de Cristo, aprendamos a depender del Señor en todas las cosas. Aprendamos a depender también de cómo ejecutemos el liderazgo, principalmente dentro de la iglesia. Hay instrucciones muy precisas de parte de Dios para ejecutar este liderazgo, para que nosotros podamos elegir líderes dentro de la iglesia, para que podamos nosotros darle responsabilidad a personas que pueden tener la apariencia de piedad, pero que si no han generado un carácter en sus vidas, entonces nos estamos equivocando. Tenemos nosotros que aprender a elegir servidores o diáconos, como dice la Escritura literalmente, para que sea de bendición. Muchas veces estamos viviendo tiempos en los que las noticias inclusive son alarmantes. Estamos viviendo tiempos en los que ya por ahí un siervo de Dios de tal iglesia abandonó la iglesia, cayó en un pecado escandaloso, o que personas que estaban dentro de un ministerio específico, resulta que salió que tenían algunos problemas de identidad sexual y parece que son cosas que no impactan y que sabemos que todo está en la soberanía de Dios, pero que también muestran nuestra grande desobediencia a las instrucciones del Señor, de que nosotros creemos que podemos hacerlo mejor, ignoramos la palabra de Dios, en donde hay estas instrucciones, donde hay esta guía de Dios para que lo hagamos de la forma correcta, y nos metemos en muchos problemas. Hemos olvidado el verdadero propósito de la iglesia, lo hemos secularizado, le hemos dado calidad de cosas terrenales, de importancia terrenal, prioridades terrenales y no eternas, como nos dirige la Escritura. Estamos enfocados en las emociones, estamos enfocados en el mejoramiento personal, en una vida feliz, etcétera, y nos hemos olvidado del impacto de la iglesia en relación a la santidad, que es el medio por el cual Dios utiliza, es la luz que Dios nos permite tener aquí en la tierra, que contrasta con las tinieblas del mundo, para que seamos aquellos que sean usados por el Espíritu Santo para atraerlos a una vida eterna, no a una vida mejor, no a una vida libre de problemas y conflictos, no a una vida en la cual podamos mejorar nuestras condiciones de ninguna manera. La iglesia primitiva no vivió en mejores condiciones en muchos aspectos cuando venían a Cristo. Al contrario, eran perseguidos. Actualmente no hay necesidad de persecución. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, no hay impacto de la iglesia. Estamos viviendo tiempos en donde nos hemos acomodado, conformado a este siglo, nuestro pensamiento alineado al mundo, y pues no hay un impacto real. Iglesias que se llenan por lo atractivos que son, por lo confortadores que pueden ser a la conciencia y que a la comodidad del hombre, pero que realmente no tienen una verdadera posibilidad de nuevo nacimiento, de una regeneración o de un impacto respecto a la eternidad. La necesidad de renunciar, debemos de renunciar al profesionalismo dentro de la iglesia como lo hace el mundo. No estamos diciendo que personas calificadas no deban de participar dentro de la iglesia. No, estamos diciendo
que la forma meritoria, sin considerar la gracia de Dios o el llamado por gracia, es lo que está imponiéndose dentro de la iglesia. Y podemos estar haciendo cosas muy profesionales, pero que no tienen un impacto espiritual. O que parece ser que estamos haciendo cosas muy profesionales, pero que dentro de la iglesia local hay conflictos terribles que solamente nos hemos enfocado en ignorar, hemos enfocado en sobrellevar o darle por ahí algunas soluciones que no son definitivamente con ninguna característica bíblica. Es muy importante que regresemos como iglesia a los preceptos bíblicos. Vayamos pues a la carta a los Efesios. Voy a leer desde el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 3. Nosotros tenemos que aprender a discipular a todos aquellos candidatos a ser siervos en función prioritaria del carácter y no de la capacidad personal. Eso es lo que vimos la semana pasada en estos versículos. Hoy vamos a continuar hablando acerca de cómo ser siervos humildes para Dios. Dice Efesios 3:1: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Permite que sea comprensible, que podamos darle el sentido que tú quieres que le demos con el propósito que fue escrita de forma original a tus siervos, y que, Señor, no nos desviemos de eso. Danos esa capacidad de ser guiados, de entender lo que está ahí escrito, de hacer una exégesis, de extraer el mensaje que está ahí y no de poner el mensaje que nosotros queremos poner. Señor, ayúdanos, habla a nuestro corazón, a nuestra vida, muéstranos lo que es necesario, Señor, cambiar en nuestro pensamiento, renovar, y que eso traiga una transformación en nuestras vidas para vivir conforme a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces vimos que el llamado de Dios para salvación y para servirle no es dado por una capacidad humana. El llamado para servir al Señor no es debido a que pues yo fui más sensible que otros y entonces por eso acepté el amor de Dios y la gracia de Dios. No es dado de ninguna manera porque yo entonces abrí mis ojos y pude ver lo maravilloso del amor. No, la Biblia nos enseña que desde la regeneración hasta el llamado de servicio propio dentro de la iglesia es obra del Espíritu Santo. Es por su gracia. Es un llamado que yo no puedo comprender cómo Dios me pueda llegar a usar de esta manera tan hermosa después de lo que yo mismo he sido, después de lo que yo mismo he hecho en mi vida. Y es algo hermoso, repito, y maravilloso. Pero esto es entender el Evangelio. Si nosotros comprendemos el Evangelio, esto nos va a llevar definitivamente a cada uno de nosotros a darnos cuenta de primera instancia de que nosotros somos el primero, como decía Pablo, el peor de los pecadores, que no merecíamos salvación, que no merecíamos reconciliación y que tampoco merecíamos vivir sirviendo al Señor. Esto definitivamente no implica que el pasado en nuestras vidas sea una descalificación para el servicio, sea una descalificación a un siervo de Dios.
Al contrario, es mirar esa gracia recibida y entonces eso sirva para mirar que Dios es lo más importante al ver la obra de su Espíritu en la regeneración. Y entonces eso nos da capacidad para mostrar a muchos otros pecadores que la gracia de Dios alcanza. Es una forma en que testificamos a través de una vida que está siendo transformada gradualmente en una santificación que va siendo progresiva en el corazón, en la vida de la persona, que todo esto, repito, glorifica a Dios, pero que es una obra solo y exclusivamente gracias al poder divino a través del Espíritu Santo manifestado en la vida de un creyente. No hay necesidad de que nosotros estemos promoviéndonos personalmente, sino entender que es un llamado de Dios y que Dios va a proveer de todo lo que sea necesario y nos va a colocar en donde sea necesario, donde Dios quiere, con un propósito específico de Dios, cumpliendo un plan de Dios y en el tiempo y en la forma y con la capacidad que el Señor va a proporcionar. Él va a asignarnos la tarea y nosotros tenemos que ser obedientes a ellas. Y nosotros tenemos que estar constantemente buscando la guía de Dios, preguntándole al Señor, esperando la contestación en su palabra, esperando el tiempo para que Dios nos dé conforme a su propósito, a su plan perfecto, sin tener que adelantarnos y tampoco sin tener que retrasar absolutamente nada. Entonces Dios nos llama a servir por la capacidad particular o personal de alguien, sino para capacitarnos, para que nosotros experimentemos esa capacitación y en todas las cosas sea Dios guiado. Veíamos el ejemplo de Moisés, que no tenían la capacidad para presentarse a un rey. Él tartamudeando, todo el mundo se iba a burlar de él. ¿Cómo es posible, verdad, que iba a ser aceptado por el rey? Como un adolescente como Jeremías iba a ser aceptado por reyes, por los religiosos de la época que estaban viviendo alejados de Dios, a recibir una exhortación tan tajante. Nosotros tenemos que aprender en todo esto y debemos de llevar que el servicio al Señor tiene que ser bajo los conceptos de Dios, buscar, ¿verdad?, esa renovación, este entendimiento para ser siervos humildes para el Señor. Y aquí Pablo continúa diciendo en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La Biblia de las Américas traduce esta última parte, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido. La obra a la que nos ha llamado Dios es imposible de realizarse para el hombre. Es imposible que nosotros solamente con las capacidades humanas lo podemos lograr. Se requiere la intervención divina. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo de Efesios 3:7, se tradujo de esta manera: por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Podemos aparentar ser una iglesia. Podemos hacer servicios que parezcan de adoración a Dios. Podemos tener música bonita y atraer gente y que la gente se sienta bien, darles cómodas sillas, cómodos asientos, crear un ambiente agradable, poner música agradable, hablar de cosas que parezcan ser de Dios, que parezcan ser un llamado de Dios hacia estar eternamente con Él, pero que no glorifiquen a Dios, que no presenten el verdadero evangelio. Si nosotros hacemos en cualquier forma, en nuestras propias fuerzas, esta obra, no vamos a tener el respaldo de Dios. Y es cierto que a veces Dios manifiesta su misericordia a pesar de nosotros, por amor a sus escogidos, por amor a su pueblo. Un ejemplo de esto lo vemos con Moisés. Moisés, endurecido en su corazón, dejó de escuchar la voz de Dios. Esta es una de las características más importantes del endurecimiento del corazón. No escuchar a Dios.
¿Y qué trae eso? Pues pecado. Moisés pecó de sentirse capaz él mismo, exactamente de lo que estamos hablando, contrario a la dependencia de la gracia de Dios. Son totalmente opuestos. En Romanos 11:6 lo dice, la gracia es opuesta a las obras de Dios. Si yo estoy poniendo mi confianza en mis obras, entonces no estoy poniendo mi confianza en la gracia de Dios. Moisés se sintió tan capaz que comenzó a hacer las cosas que vemos en la narración bíblica que él hizo, obedeció aparentemente a Dios, pero dependiendo de sus capacidades. ¿Por qué vemos eso? Porque Dios le da una instrucción a Moisés. Háblale a la roca. ¿Qué hace Moisés? Golpea a la roca. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué podemos analizar de esto? No dice la Biblia por qué golpeó la roca, pero sí vemos que la primera instrucción años antes era golpear la roca. Entonces, Moisés, soportado por su propio entendimiento, no escucha la instrucción con atención y entonces hace lo que él cree que sabe hacer bien, golpea la roca y se manifiesta su corazón, se manifiesta su desobediencia, se manifiesta su endurecimiento. Él tenía que hablar a la roca, golpea la roca, no sale agua, tiene que golpearla 2 veces, dice la Biblia, y entonces sale agua. La primera pregunta es, ¿por qué sale agua? Bueno, sale agua por la soberanía de Dios. Sale agua por la providencia divina a su pueblo y su fidelidad al pueblo, pero no por la obediencia de Moisés. Sale agua porque Dios va a ser bueno a pesar de nosotros. Y vemos eso. Sin embargo, vemos que hay un juicio sobre el siervo de Dios, sobre Moisés. No vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, nunca debemos nosotros depender de nuestras capacidades. Nunca debemos de observar la gracia de Dios en el llamado que Dios nos ha dado. No estamos aquí porque seamos buenos para hacer algo. No estamos aquí porque tengamos una capacidad para hacerlo propia. Es una capacidad que nos ha sido dada por Dios. Y es lo que dice Pablo. Es por la gracia y el gran poder, no mío, de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Reunir gente en un local, que se haga una buena cooperación para darle de comer a aquellos que no lo necesitan, que podamos, que se están muriendo de hambre, que podamos, no. La implicación es, la importancia es respecto a la eternidad de las personas. Y en eso somos usados por el Señor para llevar el evangelio. Pero nosotros no podemos convencer a las personas. El que convence, dice el Señor, yo les enviaré un consolador, el cual os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no somos nosotros, no es nuestra elocuencia, no es que también expongamos el evangelio lo que llegue a convencer a esa persona. Podemos hacerlo eso, mira, podemos estar en un auditorio y decirle al mismo mensaje, el mismito mensaje, y hay personas que se convencen de pecado, de justicia y de juicio, y hay otras que siguen endurecidos sus corazones y van a salir igual de inconversos que como entraron. ¿Cuál es la diferencia? El mensaje fue el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La acción del Espíritu Santo en esas personas específicamente. Tito capítulo 3 versículo 5 dice que nosotros no somos los que provocamos la regeneración, ni la personal ni externa, es decir, ni el que predica ni el que recibe el mensaje. Es el Espíritu Santo el que hace un lavamiento, es el que hace la regeneración. Él es el que hace la conversión. El proceso de transformación, el proceso de santificación, el proceso y la acción de regeneración, de limpieza, de justificación, no son propios nuestros. La redención es obra de Cristo que se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo. Todo es obra de Él para que Él sea digno de reconocimiento, de exaltación, de gloria. Él es lo que
es más importante, Él es digno de nuestra adoración y agradecimiento. Entonces no somos nosotros, es la gracia de Dios que actúa su poder en nosotros. Por eso Pablo dice en el versículo 8 ahí de Efesios 3, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué importante es mirarse a uno mismo de esta manera. Porque si nosotros humanamente hacemos una evaluación de las capacidades, de el conocimiento, de la experiencia, vamos a llamarle así, que tenía Pablo, pues humanamente no era el más pequeño. Mencionaba la ocasión pasada en Filipenses 3, Pablo habla de todos los logros personales, todos los logros académicos que Pablo tenía. Y si nosotros miramos solamente eso como solemos hacerlo, entonces vamos a decir, oye, este no era el más pequeño. Si había alguien que conocía la Biblia, la Escritura hasta ese momento, entre ellos había, de los más reconocidos era Pablo. Si podemos reconocer sus logros, las iglesias que había aperturado, pues el que ministerialmente era el que más tenía, el menos pequeño era Pablo. Actualmente podemos decir eso. Hay personas que dicen, yo admiro al apóstol Pablo, creo que es el más grande de los apóstoles, pero él se mira a sí mismo como el menos, que es el más pequeño de todos los santos. Mira, tenemos que aprender algo. No importa qué digan los demás, no importa cómo lo digan los demás, no importa qué digan los demás de nosotros, la gloria siempre debe ser para Dios. Y eso se va a lograr cuando te veas a ti como Pablo lo veía. ¿Por qué Pablo se veía así? Oye, es que eso tampoco está bien, dicen algunos, tampoco menospreciarse a uno, no, pues para algo Dios nos dio lo que nos dio, ¿no? No, sí, pero el problema es cómo nos vemos a nosotros mismos. Esto es la verdadera humildad. En Filipenses 2, Pablo también lo explica. ¿Cómo llegas a tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús, viendo a los demás, estimando a los demás como superiores a uno mismo? Nosotros como hijos de Dios no tenemos que mirar de arriba hacia abajo a nuestros hermanos, a nuestra familia, ni siquiera a los inconversos. Al contrario, tenemos que mirarlos de abajo hacia arriba como superiores a nosotros mismos, como alguien al que yo me tengo que subordinar, como alguien del que yo tengo que aprender. Esa actitud es la que tuvo Cristo al ser el Dios del universo, el creador de todas las cosas y humillarse haciéndose hombre igual que nosotros. ¿Cómo puedes ver las cosas así? Con lo que dice Pablo, porque me fue dada esta gracia. Cuando yo me doy cuenta de mi condición, como lo vimos la vez pasada también, y darme cuenta que yo estoy aquí, que yo voy dirigiéndome hacia el cielo, nada por nada lo que yo he hecho, sino por la gracia de Dios, que yo estoy sirviendo al Señor, no porque yo sea muy inteligente, porque haya leído cantidad de libros, porque haya leído 10 veces la Biblia completita, no, estoy aquí porque me fue dada una gracia, la gracia de Dios. Y que lo que es trascendental en la obra de Dios es imposible para mí. Es solo una obra que Dios mismo hace. Un correcto entendimiento de la gracia da un correcto entendimiento de uno mismo, de mí mismo. La Biblia al día traduce Efesios 3:8, aunque soy el más insignificante de todos los santos. ¿Cuándo me puedo ver así? Cuando empiezo a comprender la maravillosa grandeza de Dios. Entonces vamos a dimensionar nuestra pequeñez. Hasta entonces vamos a poder alcanzar y vamos a acabar con lo que la carne tiende a provocar. La carne va a buscar altivez, estar en la mejor posición, estar en el podio, en donde me reconozcan,
en que puedan decir es que es el mejor predicador, es el mejor maestro, es el mejor, ¿verdad? Así como en las Olimpiadas estamos viendo, ir al mejor, el número uno, bravo, todos lo aplauden. ¿Quién se acuerda del 4, 5 y 6? Nadie, ¿verdad? Váyanse a su casa. Aquí los buenos son 1, 2 y 3, cuando menos, son los que, y el 1 se le toca el himno nacional. Esos son los mejores. El medallero, ¿verdad? Los número 1. Y empezamos a dar tanta importancia a esas cosas que muchas veces no nos damos cuenta de cómo somos participantes de tanta altivez. Tengamos cuidado porque esa es una influencia del mundo. Yo quiero ser el mejor, yo quiero que me consideren el mejor, yo quiero. Bueno, ten cuidado porque estás avivando el fuego de tu altivez que tu carne está impulsando con todo lo que puede. Aunque soy, dice la Biblia, palabra de Dios para todos, soy el menos importante en el pueblo de Dios. Solo cuando entendemos el Evangelio podemos comprender, entender que no merecemos ningún favor ni ningún privilegio. Hace unas semanas les recordaba de una frase que impactó mi corazón, pero que es cierta, del pastor Paul Washer, que mi hijo me compartió. Decía Paul Washer, dice, si nosotros estuviéramos en el infierno, de todas maneras tendríamos que amar a Dios, de todas maneras tendríamos que alabar a Dios y darle la gloria a Dios, porque Dios no estaría haciendo nada injusto con nosotros. Pero es la manera, mis hermanos, entendiendo esto, que yo no soy el ombligo del mundo, que yo no soy lo más importante, que yo no tengo que ser el que tiene que estar demandando atención, reconocimiento, un lugar en la iglesia, que me atiendan, que me vean, que yo me sienta mal porque nadie me ha hablado por teléfono. Es que estoy enfermo y nadie me habló. ¿Y cuándo tú le hablaste a alguien cuando estuvo enfermo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo le preguntaste, oye, te puedo llevar algo, te puedo llevar una despensa, te puedo llevar esto, qué puedo hacer por ti, te puedo llevar una medicina? No, porque si voy me contagio de COVID y qué tal si me muero. Pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué estamos tan aferrados a la vida aquí en la tierra cuando eso no es entender el Evangelio? Si yo no merezco ningún favor, ningún privilegio, y eso lo entiendo, entonces vamos a caminar con ese pensamiento para acabar el orgullo. Si no, lo voy a seguir enalteciendo, lo voy a seguir avivando. Solo la gracia hace entender para no depender de logros o talentos, sino aprender a depender de Dios. Y con eso acabamos con la autonomía. Vamos camino para acabar con la autonomía. Si yo sigo viendo, y yo si hago esto, entonces me van a considerar, y si hago el otro, y si termino esto, y entonces voy a lograr y voy a hacer, y entonces, mira, no es que no hagas nada, esfuérzate, decía Pablo a Timoteo también, pero en la gracia. Mi esfuerzo tiene que estar siendo provisto en el entendimiento de la gracia de Dios. Sí estudio, claro, pero no como yo quiero ni cuando yo quiero, no, en la gracia, dependiendo, guiado por Dios, en la autoridad de Dios sobre mi vida, y Él puso autoridades para mi vida también, reconociendo esa autoridad. Si no, me voy a extraviar pronto. Dice Pablo, versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La Biblia al día dice de esta última frase, las incalculables riquezas de Cristo. Tenemos el hermoso privilegio de predicar con la voz y la vida de la belleza de Cristo. Eso es lo más importante que tenemos que plasmar. Si nosotros no dirigimos el pensamiento hacia las virtudes de Cristo, si yo quiero el reconocimiento de la gente y busco que de alguna manera, a veces muy sutiles, que la gente me vea a mí, me reconozca a mí, que mire a mí,
Otra vez mi hija me pidió que fuéramos a mover unos muebles de su casa, de una persona que le regaló unas cosas para su casa, una hermana. Y íbamos para allá y yo iba pues con ropa deportiva porque pensaba ir a hacer ejercicio ahí después de hacer eso, ¿no? Y fui ahí y de repente me dice, pues es que esa hermana les tiene mucha admiración a ustedes, nos decía. Y yo decía, ups, ahora la vamos a decepcionar, ¿no? Porque me va a ver vestido de deportes, ¿verdad? No me va a ver con traje y todo. Y a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Cuando lo veo con traje, si lo veo ahí todo trapeando el piso, yo, ay, que ese es el pastor, ese es el... No, es que eso somos. Alguien me decía, es que es muy difícil a veces hablar y exponer las cosas. Le digo, es que, a ver, somos familia. Y yo igual como pastor soy hermano de ustedes, de cada uno de la iglesia que necesita eso. Hace unas semanas, una más se acercó, oye, pues es que yo la verdad, eres bien gritón. y yo dije, ay hermana, discúlpame. Y si mi oído es muy sensible, voy a procurar cambiar, voy a procurar hacerlo. A veces me emociona la predicación y elevo mi voz y quiero enfatizar, pero no me doy cuenta que puedo estar dañando a alguien, ¿verdad? Y qué hermoso es que como iglesia podamos unos y otros estar acostumbrados a ser reprendidos y en esos saber que Dios nos disciplina primero en su presencia y a veces también a través de nuestros hermanos cuando no nos damos cuenta. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad en nuestro corazón, pero lo más importante es que no seamos nosotros la estrella, el número uno, el importante es Cristo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice de Efesios 3:8, Él me concedió el honor de enseñar a los que no son judíos las buenas noticias sobre las infinitas riquezas de Cristo. Entonces, todo lo que nosotros vivimos es usado para testificar. Tú no pienses que tú no tienes nada que dar. Esfuérzate en el estudio de la palabra, escudriña, ahorita lo vamos a ver eso, pero hay mucho que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez no has sido muy constante, bueno, comienza a hacerlo, pero sábete que eres un hijo de Dios para testificar y hacer evidentes esas excelencias divinas y que tú seas el ejemplo, la muestra, el estandarte, el heraldo de Dios, el testimonio del poder de Dios sobre tu vida. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Te das cuenta? El poder de Dios manifestado ¿en dónde? En los momentos de tribulación, en los momentos de apuro, dice, en apuros, mas no desesperados. O sea, cuando yo paso por tribulación y no estoy, ay, ¿por qué Dios? O estamos en algún apuro, en alguna situación que apremia, pero no te desesperas porque confías en el Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, lo más importante de todo lo que vivamos no somos nosotros. Lo más importante de lo que hagamos es mostrar a Cristo. De lo que prediquemos es mostrar las maravillosas virtudes de nuestro Dios. Nos encanta el reconocimiento. Por eso tenemos que batallar mucho con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con esos deseos de ser expuestos para que nos aplaudan, para que nos reconozcan, para que vean qué tan buenos somos en algo. ¿Sabes qué? Le robamos a Dios la gloria. Cuando alguien venga y te felicite, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que hiciste aquello, la gloria es para Dios, es gracias a Dios, gracias a Dios sea la gloria. Dios es el que ha permitido esto por la obra de Cristo Jesús, es que somos salvados y atraídos a Él, no es por nosotros. Y dice Efesios 3:9, sigue diciendo el apóstol en esta carta tan preciosa,
que nos hace mirar esta humildad que tiene que caracterizar a un verdadero siervo de Dios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La palabra de Dios para todos dice: Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Entonces Dios se reserva dar la capacidad a sus hijos de entender su palabra, de entender su propósito, de entender cómo Él hace todas las cosas en su tiempo perfecto. Es muy profundo lo que hay que aprender. Ahora, no requieres para venir al Señor, para ser regenerado, un conocimiento profundo. Un conocimiento, claro, tiene que ser de parte de Dios. Pero no tienes que ser un teólogo para alcanzar el cielo. Alguien ponía este ejemplo. El conocimiento de Dios es como el mar, en donde tú te aproximas al mar, llegas a la playa, y en la manifestación de la gracia de Dios, cuando nos justifica, es que entramos al mar, conocemos el mar, nos zambullimos en el mar. Pero no queda ahí todo lo que tenemos que conocer del mar. Hay muchísimo, ¿verdad? Una riqueza tremenda de conocimiento ahí. Igual con la Escritura, igual con el Señor. Hay mucho que vamos a aprender durante esta vida y también durante toda la eternidad. Dice la Escritura que en el milenio el Señor va a estar discipulándonos, enseñándonos todavía más cosas, porque hay mucho que aprender acerca de Dios. No podemos decir: yo ya la hice, ya estudié en un instituto, ya estoy para dar y no para recibir. No, Señor, hay muchos conceptos, muchos preceptos que tenemos que aprender. Aún después de haberlos dado, requieren ser correctamente explicados. A veces no lo entendemos bien y necesitan una corrección. A veces necesitamos profundizar más, conocer más, y hasta que encontramos esa concordancia entre todo lo que Dios, y es un aprendizaje más y más. Es inagotable lo que Dios quiere que aprendamos. Nunca pensemos que ya terminamos de conocer a Dios. Nunca pensemos que ya con esto que aprendí es suficiente. Hay mucho más. Más. Y entre más conozcas a Dios, más vas a amar a Dios. Y entre más ames a Dios, más vas a ser agradecido, y más vas a ser obediente, y más vas a ser un adorador del Señor. No es algo simple, como dice aquí. Es obra del Espíritu Santo. No es algo sencillo, requiere de la ayuda divina, y Él es el que ha prometido dar esta ayuda a sus hijos. Segunda de Corintios 4:6 nos enseña también esto el apóstol Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sin haber nacido de nuevo, como dice aquí, primero tiene que resplandecernos la luz. Hay personas que leen la Biblia sin nuevo nacimiento y no le entienden realmente el concepto. Qué bonito libro, con bonita filosofía, una bonita poesía, relatos históricos. Wow, esto nutre nuestra cultura. En fin, pueden hablar de muchas cosas buenas, o inclusive pueden hablar cosas malas acerca de la Biblia, pero no entienden el concepto, el propósito prioritario, que es llevarnos a una reconciliación con Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. De nosotros estar en una condición de esclavos del pecado nos liberta. De estar muertos en delitos y pecados nos da vida. La acción del Espíritu Santo, que a través del Evangelio resplandece en nuestros corazones. Pero nos dice que hay algo que permanece, que es la iluminación. La acción de Dios para que tengamos el conocimiento de su gloria a través de la obra de Cristo Jesús. Es decir, este conocimiento se vuelve parte de nosotros. Es un gignosco. No es nada más algo que queda aquí,
sino que nos da la capacidad ahora espiritual de entender las cosas espirituales y nos ayuda para que ahora estén en nuestro corazón, estén, como dice un pastor, en nuestro torrente sanguíneo. Es decir, vivamos por eso, hablemos de eso, expresemos un entendimiento de eso. Por su gracia, su iglesia entiende ahora el plan eterno, las formas de Dios, el plan soberano y eterno de redención del Señor y nuestra participación en eso. Un plan que no está solo en los 4 evangelios o en Romanos, solamente la explicación del evangelio, no, está desde Génesis hasta Apocalipsis. No está solamente en el momento, el evangelio no está solamente en el momento que somos atraídos a Cristo y hemos sido muertos y resucitados con Cristo. No está en nuestro diario vivir. El llamado es a vivir el evangelio. Sí, ciertamente cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, creemos en Él como nuestro Salvador, pero también a lo largo de nuestras vidas, en el morir día con día para ser un verdadero discípulo de Cristo. Y todo esto lo vemos, repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la muestra en el que Él es el Señor, al ser el creador de todo el universo y tiene el derecho de hacer todo lo que a Él le plazca y en la forma que a Él le plazca y en el momento que a Él le plazca. Pero al mismo tiempo, entendiendo esto, requiere que nosotros decidamos en esa gracia, el entendimiento de esa gracia nos debe decir llevar a invertir tiempo personal de estudio de la Escritura. Conocer a Dios lo vamos a conocer en su palabra. En 2 Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sin doctrina, sin una teología basada en la Escritura, pero que nos lleve a conclusiones específicas desde la Escritura, con la Biblia hablando, sin constancia, entonces es como se hacen las herejías. Es como hemos llegado a tener tantas diferencias. Sin esa constancia, sin esa doctrina, sin esa honestidad, sin esa humildad. Nosotros necesitamos escudriñar la Biblia. Hay por ahí alguien que dice, no, es que la doctrina nos divide. No, la doctrina no divide. Lo que divide es el orgullo. Yo tengo la razón, yo digo que esto es así. A ver, ni siquiera has escuchado. ¿Qué dice la Biblia? Pues tenemos que buscar qué expresa la Escritura, no tú ni yo. No es la doctrina la que divide, es la necedad personal demostrada en ese orgullo. Y sigue diciendo el versículo 17, 2 de Pedro 3. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es responsabilidad de cada uno de nosotros saber qué escuchamos y saber si ahí está, como los de Berea, dice la Escritura en Hechos, que oían ahí y iban a ver a sus casas, que certificar que eso es lo que la Escritura decía. Es nuestra responsabilidad para que no caigamos de vuestra firmeza. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay que ocuparnos, dice el apóstol, dice la Escritura, de esta salvación tan grande. ¿Cómo la descuidaremos? ¿Cómo la debemos de cuidar? Escuchando, creciendo en el conocimiento, en la gracia de Dios, en el entendimiento de la gracia, en el conocimiento de lo que hizo Cristo, seguir sus pasos. Y que en todo esto el objetivo no sea que digan, wow, qué teólogo, wow, qué bien. No, que Cristo sea glorificado, que hablen bien de Cristo, que se exalte a Cristo a través no tan solo de lo que podamos pensar o entender y decir, sino de nuestra propia vida.
que sea una realidad en nuestras vidas, que los demás puedan decir, este es un hijo de Dios, que nos distinga, que nos haga ser santos, apartados para Dios, para honrarlo a Él. Por eso Dios trata con nuestras vidas. Por eso Dios trabaja incansablemente, porque Él está formando como el barro en manos del alfarero, abasteciéndonos del conocimiento del Señor, en donde nuestro corazón es tratado para que vivamos cada vez más como Cristo. Por eso Pedro fue zarandeado como el trigo. Y ahí le dijo Jesús, ¿para qué? Para confirmar a tus hermanos. Por eso José vivió lo que tenía que vivir, tan terrible, tanto rechazo, tanto sufrimiento, cárcel. ¿Para qué? Como dijo él, para dar vida a un pueblo. Usados por Dios. Somos transformados para que nosotros reflejemos a Cristo, siendo siervos humildes para Dios, renunciando a la soberbia, renunciando a la altivez, sino con humildad como Él, dependiendo de Él, entendiendo que Él es el autor y generador de todo bien. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Ayúdanos para vivirla. Conviértenos con tu poder y a través del entendimiento de esta palabra en siervos tuyos. Señor, no que te utilicemos como nuestro siervo, sino que seas el Señor, el dueño, el Rey, que verdaderamente estemos sometidos a ti, obedeciendo tu palabra, y que nosotros seamos tus fieles servidores. Que entendamos que hay altivez y soberbia porque es lo que demuestra nuestra carne. Se manifiesta la carne en tanto orgullo. Y solo el trabajo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el entendimiento de tu palabra, el pasar por circunstancias adversas y experimentar tu poder, nos hace verdaderamente depender de ti, vivir en humildad. Ayúdanos a entender que tú tienes el control de todo y que tienes un propósito en todo, sea lo que sea que estemos viviendo. Guarda nuestras vidas, te lo pedimos, y permite que esta palabra sea hecha carne en nosotros, se vuelva vida para que otros vengan a la vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos para servirles. Les mandamos un fuerte abrazo. Estamos congregándonos ya todos los domingos. Seguimos a pesar del semáforo naranja. Tenemos, gracias a Dios, permiso del gobierno de seguirnos congregando. Vengamos a la congregación los domingos. También los jueves tenemos estudios en el Salón Le Crillon. Así es que no se pierda esta grande bendición que el Señor tiene para que seamos iglesia. Sigamos siendo iglesia para gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga.